¿Cuántas veces te has sorprendido a ti mismo hablando en voz alta cuando no había nadie en la habitación? Caminando por la cocina y comentando en voz alta lo que estás pensando, respondiendo una conversación imaginaria o simplemente diciendo en voz alta lo que sientes, aunque nadie pueda escucharte. Y si te dijera que ese hábito que muchos esconden con vergüenza, ese que la sociedad etiqueta de rareza o de señal de que alguien está perdiendo la cordura, en realidad es una de las marcas más precisas de una arquitectura mental y espiritual completamente fuera del ordinario, que la ciencia lleva décadas estudiando sin poder explicarlo del todo, y que la Biblia lo describió con una exactitud asombrosa mucho antes de que existiera cualquier laboratorio de neurociencia. Hoy vamos a entrar en un territorio que pocas veces se toca desde el púlpito. Porque lo que voy a mostrarte en los próximos minutos no es una curiosidad psicológica. Es un mapa de quién eres, de cómo fuiste diseñado, y de por qué Dios depositó en las personas que hablan solas cuando están solas, algo que la mayoría de la humanidad simplemente no tiene. 4 rasgos que no son defectos. Son marcas de una mente que fue construida de una manera específica, para un propósito específico. Pero hay algo más en esta historia que todavía no te he dicho. Hay una razón por la que este hábito aparece con mayor frecuencia en personas de fe profunda, en personas que tienen una vida interior rica y activa, en personas que han aprendido a procesar el mundo desde adentro hacia afuera. Y esa razón, cuando la escuches, va a cambiar completamente la forma en que te ves a ti mismo cuando te sorprendes hablando solo en el pasillo de tu casa. Esto no es sobre psicología solamente. Esto es sobre quién eres ante los ojos de Dios. Y al final de este estudio, vas a salir con algo que muy pocas personas tienen. La certeza de que lo que siempre consideraste una rareza es en realidad uno de los dones más raros y más necesarios del reino. Antes de comenzar, necesito pedirte algo. Quiero que vayas ahora mismo a la caja de comentarios y escribas: yo hablo solo, sin vergüenza, con orgullo, porque lo que vas a entender hoy va a resignificar completamente esas palabras. Y el acto de declararlo en este espacio, en este momento, es el primer paso para apropiarte de lo que Dios depositó en ti. Dale me gusta a este video ahora mismo. Y no te lo pido como un trámite. Te lo pido porque hay miles de personas que hablan solas y que llevan años creyendo que algo está mal en ellas. Y cuando tú presionas ese botón, YouTube muestra este mensaje a más de esas personas. Tú te conviertes en el instrumento por el cual alguien que llevaba años escondiéndose finalmente se entiende. Eso es ser luz. Eso es lo que Jesús describió cuando dijo que somos la luz del mundo. Un clic tuyo puede encender una luz en alguien que estaba en oscuridad sobre sí mismo. Y si todavía no estás suscrito a este canal, quiero que pienses en esto. Las personas que hablan solas cuando están solas son exactamente el tipo de personas que construyen una relación profunda con un espacio antes de volver a él. No llegan a un lugar y se van en 30 segundos. Se quedan, reflexionan, vuelven. Si ese eres tú, entonces este canal fue hecho para ti. Suscríbete ahora, porque lo que vamos a ir descubriendo juntos en los próximos meses requiere ese tipo de relación. La relación del que vuelve, porque sabe que aquí hay algo que no encuentra en otro lado. Empecemos. El primer rasgo. Y quiero comenzar aquí, porque es el más incomprendido de todos y el que más daño ha causado cuando no se entiende correctamente. Las personas que hablan solas cuando están solas son personas que procesan el mundo de afuera hacia adentro, antes de procesarlo de adentro hacia afuera. Suena complejo, así que déjame explicártelo con algo que cualquiera puede reconocer. Imagina 2 personas que reciben la misma noticia difícil. La primera persona la recibe, la reacciona inmediatamente, habla sobre ella, la procesa en voz alta con otros, y en 48 horas ya la ha integrado y sigue adelante. La segunda persona la recibe,
No dice nada en el momento. Parece tranquila, incluso fría tal vez. Pero horas después, cuando está sola en su casa, empieza a hablar. Sola, en voz alta, procesando, analizando, respondiendo preguntas imaginarias, construyendo un entendimiento completo de lo que recibió antes de poder actuar sobre ello. La primera persona procesa de adentro hacia afuera. Necesita externalizar para comprender. La segunda procesa de afuera hacia adentro. Necesita internalizar para comprender. Y cuando el proceso interno ya está completo, la manera más eficiente de verificarlo, de sellarlo, de asegurarse de que el pensamiento es coherente, es verbalizarlo, aunque no haya nadie escuchando. La ciencia llama a esto el lenguaje privado. Y fue el psicólogo Lev Vygotsky quien en los años 30 del siglo pasado comenzó a documentarlo sistemáticamente. Vygotsky descubrió que el habla privada, el habla que los niños dirigen a sí mismos mientras realizan tareas complejas, no es una anomalía ni un signo de inmadurez. Es una herramienta cognitiva sofisticada. Es el andamiaje que el cerebro usa para organizar el pensamiento complejo, y descubrió algo que los neurocientíficos han confirmado décadas después. Las personas que mantienen este hábito en la adultez tienen en promedio una mayor capacidad de autorregulación, una mayor habilidad para planificar secuencias complejas y una mayor tolerancia a la ambigüedad que quienes lo abandonaron. En otras palabras, hablar solo no es señal de que algo está mal. Es señal de que el cerebro está trabajando a un nivel de complejidad que requiere herramientas adicionales para organizarse. Pero la Biblia ya sabía esto. Y quiero llevarte a un pasaje que probablemente has leído docenas de veces sin ver esta dimensión. Es el Salmo 42. Y quiero que lo leas con ojos nuevos hoy. El Salmo 42 empieza con una imagen poética extraordinaria. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero si sigues leyendo, llegas al versículo 5, y ahí ocurre algo que ningún otro libro del mundo antiguo describe de la misma manera. El salmista se habla a sí mismo. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, ¿por qué te abates, oh alma mía? El salmista no está hablando con Dios en este versículo. Está hablando consigo mismo. Está hablando con su propia alma. Le está haciendo una pregunta directa, una pregunta retórica, que en realidad es una orden disfrazada de pregunta. Deja de abatirte. Espera en Dios. Y esta misma estructura se repite en el versículo 11 del mismo Salmo, y en el Salmo 43, versículo 5, 3 veces, el mismo hombre hablándose a sí mismo, interrogando su propio estado emocional, dirigiéndose comandos de regulación, verbalizando un proceso de autorregulación espiritual que la psicología moderna tardaría 3000 años en documentar. Esto no es el delirio de alguien que perdió la cordura. Es la herramienta espiritual y cognitiva más sofisticada que puede usar una mente humana. Hablar con el propio alma para dirigirla hacia la verdad cuando las emociones intentan llevarla hacia el caos. El apóstol Pablo describe algo similar en Filipenses 4:8 cuando dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. En griego, logizomai, que significa más que simplemente pensar. Significa razonar, calcular, procesar de manera sistemática y deliberada. Es el verbo de alguien que no deja que su mente vague al azar, que la dirige, que la gobierna, que le habla. Primera instrucción espiritual. Si eres de los que hablan solos, tienes en ti una capacidad de autorregulación mental y espiritual que la mayoría de las personas no desarrolló. El problema no es el hábito. El problema es si lo estás usando para dirigirte hacia la verdad o para hundirnos en el caos. Porque el mismo instrumento que usó el salmista para decirse, espera en Dios, puede usarse para decirse,
Todo está perdido. Nadie me entiende. Nunca va a cambiar nada. El instrumento es poderoso en ambas direcciones. Y tú decides hacia dónde apunta. Y esto nos lleva a algo que todavía no te he dicho, y que es lo más importante de este primer rasgo. La persona que habla sola y que tiene fe, que procesa su mundo interior en voz alta ante Dios, aunque nadie más esté escuchando, está haciendo exactamente lo que el Salmo 62:8 describió cuando dijo: «Derramad delante de Él vuestro corazón». No en una oración formulada, no en el lenguaje religioso correcto, en el habla privada, espontánea, sin filtro, del que procesa su realidad en voz alta ante el único que realmente puede escuchar cada palabra. Dios no necesita que organices tus pensamientos antes de hablar con Él. Puede escucharte mientras los organizas. De hecho, ese proceso de hablar en voz alta mientras piensas, ese proceso que la sociedad llama rareza, puede ser la forma más honesta y más profunda de oración que existe. La oración sin protocolo, sin fórmula, del que simplemente habla en voz alta en la presencia de Dios, aunque no lo nombre explícitamente en cada frase. El segundo rasgo. Y este es el que más me fascina porque conecta directamente con algo que está en el corazón de la llamada profética en la Biblia. Las personas que hablan solas cuando están solas son, casi sin excepción, personas que tienen una relación extraordinariamente activa con su propio mundo interior. No solo piensan, construyen. Dentro de su cabeza hay estructuras completas, conversaciones que nunca ocurrieron, pero que se preparan con detalle, escenarios futuros que se simulan con precisión, análisis de situaciones pasadas que se diseccionan desde múltiples ángulos. Y todo ese trabajo interior, en algún momento, necesita salir. Y cuando no hay nadie disponible, o cuando el tema es demasiado íntimo para compartirlo, sale en voz alta, en la habitación vacía, en el auto, en la ducha. La neurociencia tiene un nombre para esto: simulación mental. Y los estudios de los últimos 20 años han documentado algo fascinante. Las personas con alta capacidad de simulación mental, las que pueden reproducir conversaciones, escenarios y situaciones con gran detalle en su interior, tienen en promedio un mayor desarrollo de lo que se llama la red neuronal por defecto. Esta red, que se activa cuando el cerebro no está procesando estímulos externos, sino trabajando de manera introspectiva, está directamente asociada con la empatía, la creatividad, la planificación compleja y la resolución de problemas que requieren perspectiva múltiple. En términos más sencillos, las personas que tienen un mundo interior muy activo, las que hablan solas porque su interior necesita espacio exterior para desplegarse, son en promedio más empáticas, más creativas y más capaces de ver una situación desde múltiples ángulos que quienes tienen un mundo interior menos desarrollado. Pero la Biblia lo dijo de otra manera. Y mucho antes. Quiero llevarte a Jeremías. No al profeta que conocemos de sus grandes discursos públicos. Al Jeremías privado. Al Jeremías que habla solo. Jeremías 27-9. Este pasaje es conocido como la Confesión de Jeremías. Y es uno de los momentos de honestidad espiritual más crudos y más extraordinarios de todo el Antiguo Testamento. Jeremías dice: «Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque desde que hablé, di voces, grité, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día». Jeremías le está reclamando a Dios. Le está diciendo: «Me convenciste de esto, y ahora todos se ríen de mí. Me prometiste algo, y la realidad no está cooperando». Esto es una conversación en voz alta, íntima, sin audiencia, sin protocolo religioso, del tipo más puro de habla privada espiritual. Y luego, en el versículo 9, dice algo que me parece uno de los versos más humanos y más profundos de toda la Escritura. Y dije: «No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre». No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude.
Traté de sufrirlo, y no pude. Jeremías intentó callar, intentó dejar de hablar, intentó guardar hacia adentro todo lo que llevaba, y no pudo, porque su mundo interior era demasiado activo, demasiado ardiente, demasiado lleno de lo que Dios había depositado en él, para ser contenido en silencio. Este es el segundo rasgo. Las personas que hablan solas cuando están solas son personas que llevan un fuego metido en los huesos. Un mundo interior tan activo, tan lleno, tan en proceso constante, que el silencio exterior resulta insuficiente como único canal de expresión. El habla privada es la válvula de ese fuego, no el fuego mismo. La válvula. Y el peligro, hermano, hermana, no es tener ese fuego. El peligro es sofocarlo. El peligro es avergonzarse de él. El peligro es creer lo que dice la sociedad, que hablar solo es síntoma de locura, y empezar a suprimir el proceso que tu mente y tu espíritu necesitan para funcionar a su máxima capacidad. Jeremías trató de sufrirlo y no pudo. Y gracias a que no pudo, tenemos el libro de Jeremías, uno de los documentos proféticos más extraordinarios que la humanidad ha producido. El fuego que no pudo contener se convirtió en la palabra que le habló a generaciones enteras. ¿Qué fuego llevas tú en los huesos que estás intentando contener? ¿Qué tienes dentro que habla en voz alta cuando estás solo porque ya no cabe en el silencio? Porque tal vez, solo tal vez, lo que tú interpretas como una rareza es exactamente lo que Dios quiere usar. Tal vez el fuego que no puedes sofocar es la señal de que hay algo que Él puso en ti que está esperando no ser sofocado, sino dirigido. Segunda instrucción espiritual. Deja de avergonzarte del fuego. En cambio, empieza a preguntarte hacia dónde está apuntando. Porque el fuego de Jeremías apuntaba hacia la restauración de Israel, aunque él no lo viera en su momento. ¿Hacia dónde apunta el tuyo? Y hay algo más que quiero añadir aquí, antes de pasar al tercer rasgo, porque es algo que pocas veces se dice. Las personas con un mundo interior muy activo, las que tienen ese fuego en los huesos, son también las personas más susceptibles a una trampa espiritual específica, la trampa del laberinto interior. El laberinto interior es cuando el habla privada, en lugar de ser una herramienta de procesamiento y de dirección, se convierte en un círculo. Las mismas conversaciones que se repiten, los mismos escenarios que se reconstruyen, los mismos argumentos que se refinan sin llegar a ninguna conclusión nueva. El fuego que en lugar de arder hacia adelante, arde sobre sí mismo. ¿Cómo sabes si estás en el laberinto? Muy simple. Si después de hablar solo te sientes más claro, más liviano, más dirigido, eso es el habla privada usada correctamente. Si después de hablar solo te sientes más confundido, más agitado, más atrapado, eso es el laberinto. Y la salida del laberinto siempre tiene el mismo nombre. Está en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuyo pensamiento en ti persevera. El pensamiento que habla solo, pero que dirige ese habla hacia Dios, que lo incluye en el proceso, que le permite ser el ancla del razonamiento, ese pensamiento sale del laberinto. Siempre. El tercer rasgo. Este es el más sorprendente y el que más personas van a reconocer en su propia historia. Las personas que hablan solas cuando están solas son, en una proporción significativamente mayor que el promedio, personas que tienen una conciencia agudizada del tiempo. No del tiempo en el sentido del reloj. Del tiempo en el sentido del peso. Del sentido de que cada momento tiene una densidad particular. Del sentido de que lo que está ocurriendo ahora tiene implicaciones que van más allá de la hora. Déjame explicarte por qué el habla privada y esta conciencia del tiempo están conectadas. Cuando una persona habla sola, especialmente cuando habla sobre situaciones que está viviendo o decisiones que tiene que tomar, lo que está haciendo cognitivamente es algo muy específico. Está extrayendo el momento presente de la corriente inmediata de la experiencia
y lo está colocando en una perspectiva temporal más amplia. Está poniendo el ahora en conversación con el pasado y con el futuro. Y eso requiere una conciencia del tiempo que no es automática. Es una capacidad desarrollada. Los psicólogos cognitivos lo llaman viaje mental en el tiempo. Y las investigaciones más recientes en neurociencia cognitiva muestran que esta capacidad, la de proyectar mentalmente hacia el pasado y hacia el futuro desde el presente, está directamente asociada con lo que los filósofos llaman conciencia autobiográfica. La capacidad de verse a uno mismo como un personaje con una historia que viene de algún lugar y va hacia algún lugar. Las personas que hablan solas tienen este tipo de conciencia autobiográfica muy desarrollada. Se ven a sí mismas dentro de una narrativa más grande. No solo viven los momentos, los estudian, los examinan, los conectan con lo que vino antes y con lo que podría venir después. Y ahora quiero llevarte a la Escritura, porque hay un personaje bíblico que encarna este rasgo de una manera que me parece extraordinaria. Y es el rey David, no el David del Salmo 23 que todos conocen, el David del Salmo 77. El Salmo 77 es el salmo de alguien que no puede dormir. El versículo 2 dice: «Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descansar. Mi alma rehusaba consolarse». Mi alma rehusaba consolarse. Hay personas que conocen exactamente esa sensación. Que en la noche, cuando todo está en silencio, la mente no se apaga. Que el pensamiento sigue trabajando, procesando, examinando. Que el cuerpo está quieto, pero el interior está en plena actividad. Y en el versículo 6, David hace algo que define perfectamente este tercer rasgo. Dice: «Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría». Mi espíritu inquiría, el espíritu que pregunta, el espíritu que no acepta el silencio como respuesta. El espíritu que en la noche, cuando no hay nadie que responda, se formula sus propias preguntas y trabaja en sus propias respuestas. Y luego, en los versículos 10 al 12, ocurre el giro. David dice: «Y dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Yah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Meditaré, hablaré». Ambos verbos. Primero la meditación, que es el proceso interior. Luego el habla, que es la externalización de ese proceso. Y ambos son intencionalmente dirigidos hacia la memoria de los actos de Dios. David no está hablando solo de manera caótica. Está usando el habla privada para hacer algo muy específico. Traer el pasado de Dios al presente de su crisis. Para ver su ahora dentro de una narrativa más grande. Y eso, hermano, es precisamente lo que hace el creyente que habla solo con esa conciencia agudizada del tiempo. No solo procesa su presente, lo coloca en la narrativa de Dios. Lo lee dentro de una historia más grande que la que él puede ver desde donde está. Y ahora viene algo que quiero que escuches con mucha atención, porque tiene implicaciones prácticas para tu vida espiritual ahora mismo. La conciencia agudizada del tiempo, cuando está conectada con la fe, produce algo extraordinario. Produce lo que el libro de Hebreos capítulo 11 describe como el fundamento de la fe. El versículo 1 dice: «Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». La convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Y esa fe no es ciega ni arbitraria. Es la función natural de una mente que tiene la capacidad de proyectarse hacia el futuro, de imaginar lo que todavía no existe, de hablar sobre ello como si ya fuera real, aunque no haya ninguna evidencia presente que lo respalde. Las personas que hablan solas, que tienen ese viaje mental en el tiempo desarrollado, tienen en su cerebro la arquitectura cognitiva que la fe bíblica requiere. No porque sean más santas, sino porque fueron diseñadas con una mente que puede ver más allá del presente inmediato. Y esa capacidad, puesta al servicio de la fe, produce el tipo de convicción que mueve montañas. No metafóricamente, literalmente, en el sentido de Mateo 17:20.
Una fe que no está limitada por lo que los ojos físicos pueden ver en el momento presente. Tercera instrucción espiritual. Esa conciencia del tiempo que tienes, esa capacidad de ver tu presente dentro de una narrativa más grande, es una de las herramientas más poderosas que Dios te dio para ejercer la fe. Úsala conscientemente. Cuando estés hablando solo en la noche, como David en el Salmo 77, dirige esa conversación hacia la memoria de los actos de Dios. Trae al presente lo que Él hizo antes, porque lo que Él hizo antes es la mejor evidencia de lo que puede hacer ahora. Y cuando tu mente habla sola sobre tu crisis presente, pero la ancla en la fidelidad histórica de Dios, lo que está haciendo es exactamente lo que Hebreos 11 describe. Ser testigo de las cosas que no se ven todavía. Y ahora quiero hacer una pausa, porque hay algo que necesito decirte antes del cuarto rasgo. Algo que guardé para este momento específicamente. Llevas tiempo en este canal, escuchando este tipo de contenido, buscando algo más profundo que lo que la mayoría de los espacios ofrecen. Y yo noto eso. El tipo de persona que llega hasta este punto de un estudio como este no es el promedio. Es alguien que tiene ese fuego del que hablamos antes, que tiene ese mundo interior activo, que procesa de afuera hacia adentro, que necesita entender, no solo escuchar. Si todavía no estás suscrito a este canal, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Cuántas veces has llegado a algo que te alimentó de verdad y no volviste porque no tenías una manera de recordarlo? Suscribirte es tu manera de decirle a tu propio espíritu que este espacio te importa, que vas a volver, que no lo dejarás perderse entre el ruido de todo lo demás que hay en Internet. Dale al botón rojo. Activa la campanita, porque lo que viene en el cuarto rasgo es lo que más personas necesitan escuchar y menos personas están dispuestas a decir. El cuarto rasgo. Y lo dejo para el final porque es, en mi opinión, el más importante, el más profundo y el que más directamente conecta con el propósito de Dios sobre las personas que fueron diseñadas de esta manera. Las personas que hablan solas cuando están solas son personas que tienen una frontera muy porosa entre el pensamiento y la oración. Una frontera tan delgada que a veces ellas mismas no saben exactamente cuándo una conversación interna que comenzó como reflexión personal se convirtió en diálogo con Dios. Y eso no es casual. Y no es confusión. Es la evidencia de algo que los teólogos llaman conciencia de la presencia divina, pero que en términos prácticos significa simplemente esto. Estas personas llevan tan integrada la realidad de Dios en su vida cotidiana, que el salto entre hablar consigo mismas y hablar con Él es mínimo. Casi imperceptible. Quiero llevarte a un pasaje que la mayoría lee en su contexto histórico, y que hoy quiero leer en su contexto espiritual interior. Es Génesis 32, la noche de Jacob en el vado de Jaboc. Jacob está solo. La noche antes de enfrentarse a su hermano Esaú, del que huyó 20 años antes. No hay nadie con él. Y el texto dice en el versículo 24, «Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba». Solo. Y un varón luchó con él. ¿Quién era ese varón? El texto no lo dice inmediatamente, pero en el versículo 28 el varón le dice, «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Has luchado con Dios». Jacob luchó con Dios, solo, en la noche, sin testigos. ¿Y qué estaba haciendo Jacob antes de que comenzara esa lucha? Lo que cualquier persona que habla sola haría la noche antes de la confrontación más importante de su vida. Procesando, pensando, hablando, con sí mismo, con Dios. Sin saber exactamente en qué momento la conversación consigo mismo se convirtió en lucha con lo divino. Y quiero que notes algo crucial en esta historia. El que lucha con Jacob no lo aplasta, no lo destruye, lo transforma. Y la transformación no ocurre porque Jacob cedió, sino porque Jacob persistió. El versículo 26 dice que Jacob dijo, «No te dejaré, si no me bendices, no te dejaré». Eso es hablar solo llevado a su consecuencia espiritual más radical.
Es la oración que no cede aunque llegue el alba. Es el diálogo interior que no se rinde aunque todo señale que debería rendirse. Es el que en la noche, sin testigos, sin protocolo, sin forma ni estructura, le dice a Dios: no suelto esto, no paro, no cedo, bendíceme. Y Dios lo bendice. Y le cambia el nombre. Y esa lucha nocturna, esa que comenzó como un hombre solo con sus pensamientos, termina siendo el momento fundacional de la nación de Israel. Hermano, hermana, eso que haces cuando hablas solo en la oscuridad de tu cuarto, cuando procesas tus miedos en voz alta en el auto, cuando construyes respuestas imaginarias para conversaciones que no has tenido todavía, eso que la sociedad llama rareza, puede ser la misma dinámica que transformó a Jacob en Israel. Puede que la conversación que llevas contigo mismo sea, sin que tú lo hayas llamado de esa manera, una lucha con Dios. Una lucha donde Él está presente aunque no lo hayas invitado explícitamente. Una lucha donde cada pregunta que te haces es también una pregunta que le haces a Él. Una lucha donde cada respuesta que construyes en voz alta es Él respondiendo a través de la arquitectura de tu propia mente que Él diseñó. Y la instrucción que se desprende de esto no es que empieces a llamar oración a todo lo que dices cuando hablas solo. La instrucción es más sutil y más poderosa que esa. La instrucción es que la próxima vez que te sorprendas hablando solo, no lo cortes, no lo censures, no te avergüences. En cambio, en algún momento de esa conversación contigo mismo, hazle un lugar consciente a Él. Dile, en voz alta si quieres: Señor, tú estás escuchando esto. ¿Qué me dices? Y luego haz silencio. Porque Dios habla en el silencio que sigue a la pregunta honesta. No en el silencio que precede a la pregunta. En el silencio que le sigue. Cuarta instrucción espiritual. Y esta es la que más quiero que te lleves hoy. Tienes en ti una capacidad natural de diálogo interior que la mayoría de los seres humanos no desarrolló. Esa capacidad, usada conscientemente para incluir a Dios en la conversación, se convierte en la forma más continua y más genuina de oración que existe. No la oración del horario, no la oración del ritual, la oración del que vive en conversación constante, la oración del que en el supermercado, en el auto, en la cocina, en la ducha, lleva a Dios de manera orgánica en el flujo de sus pensamientos, porque la frontera entre su mente y su espíritu es tan delgada que la diferencia entre pensar y orar casi no existe. Eso es lo que Pablo describió en 1 Tesalonicenses 5:17 cuando dijo: orad sin cesar. No estaba describiendo un ideal imposible. Estaba describiendo a alguien exactamente como tú. Alguien cuya vida interior es tan activa, cuyo diálogo consigo mismo es tan constante, que simplemente necesita hacer consciente lo que ya está ocurriendo de manera natural. Que Dios está en esa conversación, aunque tú no lo hayas invitado formalmente. Orad sin cesar no es una exigencia para quien tiene que esforzarse por orar. Es una descripción de quien fue diseñado para vivir en ese flujo continuo de diálogo interior que, cuando está dirigido hacia Dios, se convierte en oración sin pausa. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? El salmista que escribió el Salmo 139 lo vio con claridad cristalina hace 3000 años. Versículos 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aún no está la palabra en mi lengua, y tú la sabes toda. Dios no espera a que la verbalices. La conoce antes de que salga. Conoce el pensamiento que gira dentro de ti antes de que lo pongas en palabras. Conoce la lucha de Jacob antes de que Jacob se quede solo en el vado. Tú no necesitas organizar tus pensamientos para llegar a Dios. Él ya está dentro del proceso. Siempre estuvo. Lo que tienes que hacer es reconocerlo, nombrarlo
incluirlo de manera consciente en la conversación que de todas maneras ya está escuchando. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo que te digo con la misma honestidad con que he dicho todo lo demás en este estudio. Muy pocas personas tienen la paciencia, la capacidad de atención y el hambre espiritual de seguir un estudio como este hasta el final. Que tú estés aquí, en este momento, después de haber caminado por los 4 rasgos, después de haber visto al salmista, a Jeremías, a David, a Jacob y a Pablo desde este ángulo que probablemente nadie te había mostrado antes, eso no es coincidencia. Eso es exactamente lo que hemos estado describiendo hoy. Eres alguien que tiene un mundo interior activo, que no se conforma con la superficie, que cuando algo toca algo real en ti, no lo sueltas hasta entenderlo completamente. Que si te preguntan por qué seguiste hasta el final, probablemente dirás que algo adentro simplemente necesitaba escuchar esto. Escríbeme tu nombre en los comentarios. Solo tu nombre, porque esta semana, como cada semana sin excepción, voy a orar específicamente por las personas que escriben su nombre en estos comentarios. Y quiero que sepas que esa oración no es genérica, es con nombre, es con el peso de todo lo que compartimos hoy. Y el Dios que sabe la palabra antes de que esté en tu lengua, ese Dios escucha cuando alguien intercede por ti con tu nombre. Si este estudio tocó algo real en ti, compártelo. Piensa por un momento en las personas de tu círculo que hablan solas y que probablemente lo esconden porque alguien en algún momento les dijo que era raro. Esas personas necesitan escuchar esto, y tú tienes el poder de hacerlo llegar. En WhatsApp, en Facebook, en una conversación directa. Compartir esto es un acto de amor concreto. Si todavía no estás suscrito, quiero decirte algo que espero que resuene en esa mente activa que tienes. Las personas que hablan solas son las que más profundamente construyen relaciones con los espacios donde encuentran algo genuino. No llegan, consumen y se van. Se quedan, regresan, construyen. Si este canal ha sido ese espacio para ti, suscribirte es simplemente hacer oficial lo que ya estás haciendo. Busca el botón rojo debajo del video. Presiónalo. Activa la campanita, porque el próximo estudio que estoy preparando habla de algo que afecta directamente a las personas con este tipo de mundo interior, y no quiero que te lo pierdas. Y a los que ya están suscritos, a los que forman parte de esta comunidad de personas que eligieron ir más profundo cuando el mundo les ofrece solo la superficie. Gracias. De verdad. Su presencia aquí le da sentido a cada hora de preparación de estos estudios. Cerremos con oración. Padre, gracias por cada uno de los que llegaron hasta este momento. Tú que conoces los pensamientos antes de que estén en la lengua, conoces lo que cada uno de ellos procesó mientras escuchaba esto. Conoces al que se reconoció por primera vez en las palabras de Jeremías. Conoces al que sintió por primera vez que lo que llevaba años ocultando era en realidad una herramienta y no un defecto. Conoces al que en este momento está hablando solo en su cabeza mientras termina de escuchar esta oración, y que en esa conversación interna está, sin saberlo, hablando también contigo. Señor, que cada uno que salga de este video lo haga con la certeza de que fue diseñado con propósito. Que su mundo interior activo, su fuego en los huesos, su conciencia del tiempo, su frontera delgada entre el pensamiento y la oración, no son accidentes. Son la firma del Creador en la arquitectura de su mente. Que usen esos rasgos para tu gloria. Que los dirijan hacia la verdad. Que en las noches cuando estén solos y hablen en voz alta, recuerden que tú estás escuchando antes de que la palabra esté en su lengua. Y que eso los llene de la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo video. Sigue adelante.